Primero presento el panel. Mi nombre es Gonzalo Sanservino. Soy, además de investigador, más cerca. Bueno, soy además de investigador que he trabajado el tema de las empresas estatales, soy parte de la organización de estas jornadas, del Movimiento Argentina 2050 y también militante del Partido Vía Socialista que integra el Movimiento Argentina 2050 y que estuvo un poco detrás de la organización de esto. Esta mesa lleva por título Empresas estatales desde la perspectiva de los trabajadores y las trabajadoras que han formado parte de ellas. Así que voy a hacer una introducción lo más breve posible de por qué a nosotros como Movimiento Argentina 2050 nos interesa este tema, cómo estamos pensando el problema de las empresas estatales y luego le damos paso a los compañeros y compañeras que forman parte del panel, que ya oportunamente los voy a presentar a cada uno. No lo digo ahora, así se recuerdan los nombres cuando empiecen a hablar. Y nada, después les damos paso a ellos y a ellas y los escuchamos, que es la idea con la que armamos a este panel. Bueno, nosotros desde el Movimiento Argentina 2050 vemos que en la Argentina hay un gran problema de arrastre, que es que hace 70 años venimos de crisis en crisis, una crisis en la cual los trabajadores cada vez estamos peor y los diferentes gobiernos que han estado al frente del país durante todo este tiempo han apostado a que el país iba a salir de la crisis de la mano de la empresa privada, que la producción, el empleo, la riqueza, la lluvia de inversiones iba a venir de la mano de la empresa privada. Esto tanto desde la perspectiva liberal, donde claramente lo que plantean es que no tiene que haber mayor intervención del Estado, no tiene que haber más empresas estatales, sino al revés. O sea, los problemas de la Argentina se van a resolver cuando se eliminen supuestas trabas estatales al desarrollo de la iniciativa privada. Bueno, así vienen hace rato sacando cosas sin que se resuelva nada. Pero también desde la perspectiva nacionalista, peronista, que desde hace bastante siguen apostando a la idea de que estimulando mediante políticas de promoción a la empresa privada vamos a salir del pozo. Y bueno, el resultado es que de esta crisis no terminamos de salir nunca y los laburantes estamos cada vez un poco peor. Entonces nosotros venimos planteando desde el movimiento Argentina 2050 y desde Vía Socialista que tenemos que empezar a pensar al revés. O sea, hay una serie de ideas preconcebidas sobre el Estado, sobre las empresas públicas, sobre el desarrollo económico, que hay que empezar a dar las vueltas y pensar de otra forma. Para nosotros, la forma de salir de la crisis no es con menos Estado, sino con más Estado. No es de la mano de la empresa privada, que es la que nos ha traído hasta acá, sino de la mano de la construcción de un gran entramado de empresas públicas. Para nosotros, el Estado tiene que llevar adelante un plan de desarrollo planificado, aprender esto hasta antes que se me apague, con planificación estatal, basado en la producción, en una producción altamente eficiente, en ramas de alta tecnología para poder exportar y generar la riqueza, que es en última instancia lo que genera que vayamos de crisis en crisis. Claramente no puede ser el Estado que tenemos ahora, un Estado conducido por gobiernos que de una forma u otra representan intereses de empresarios privados que han dilapidado las arcas del Estado, como han hecho también con las empresas públicas, y que no pueden
sacarnos de la crisis, sino que tienen que ser los propios trabajadores los que conduzcan ese Estado y le den otra política. O sea, para nosotros el Estado cobra un rol relevante en la economía, no como orientador, sino como productor directo de bienes y servicios, como productor de la riqueza que necesitamos. Y es en ese sentido que decimos que necesitamos más empresas estatales, no menos, que necesitamos más empleo público, no menos. En la Argentina hay miles de necesidades sociales en la salud, en la producción de cuestiones básicas como alimentos que podrían ayudar a, por ejemplo, atacar el problema de la inflación con mayor abundancia de bienes. Hace falta salud, hace falta educación, hace falta producción. Todo eso no está viniendo de la mano de la empresa privada y por eso creemos que hace falta más empresas públicas, que hacen falta más empleos estatales. Y bueno, frente a esto nosotros nos planteamos y así nos pusimos en contacto con Fernando, que está hoy acá, con este movimiento de ex empleados estatales que vienen hace rato con una serie de reclamos que queríamos escucharlos, queríamos darle una tribuna y también escuchar su opinión sobre la necesidad de empresas estatales, sobre su experiencia como trabajadores de las empresas estatales. Nosotros vemos, porque hay a todo esto cuestiones que responder, o sea, hay un sentido común muy instalado de que no necesitamos empresas públicas, de que el Estado es un mal administrador. Ponen ejemplos históricos, bueno, las empresas públicas que fueron privatizadas en los 90 por su ineficiencia. Y bueno, ahí hay una serie de cosas que discutir sobre estos temas, por un lado, porque hay que enfrentar lo que nosotros llamamos el consenso liberal. O sea, una serie de ideas que vienen de la mano no solo de los partidos que uno más rápidamente identifica como liberales, como Milei, sino que desde propios sectores del gobierno terminan diciendo una cosa pero haciendo lo mismo. Y se va gestando un consenso en torno a que necesitamos menos Estado, que hay que hacer un ajuste, que hay que echar empleados públicos, que no hay que aumentar. Yo soy empleado público, soy investigador de CONICET, que no tienen que aumentarnos los sueldos a los empleados públicos, que dentro de todo en CONICET no somos de los empleos públicos peor pagos, aunque digamos, para el nivel de formación que tenemos hay un problema con los salarios y la gente se está yendo, hay proceso de fuga de cerebros, pero hay sectores del empleo público que cobran salarios por debajo de la línea de pobreza. O sea, en vez de echarlos, en vez de echar empleos públicos, lo que están haciendo es llevarlos a la situación que la gente termina renunciando y eso está pasando. Como decía, es necesario enfrentar una serie de ideas y comento esto y ya doy paso a los compañeros y compañeras del panel. Porque tenemos que discutir estas ideas sobre las empresas públicas del consenso liberal y también tenemos que pensar, porque nosotros estamos pensando claramente en un plan para gobernar la Argentina, para salir de la crisis, entonces hay que pensar también en los problemas que tuvimos y cómo resolverlos. En relación a las empresas públicas, y esto que suele aparecer como un argumento de este consenso liberal del fracaso de la empresa pública en la Argentina. Otrora la Argentina supo tener una enorme cantidad de empresas públicas, buena parte de ellas fueron privatizadas en la década del 90, incluso cuando algún gobierno por alguna razón interviene alguna empresa, ha pasado recientemente con Vicentín, se apuran rápidamente a venderla al sector privado. Hay un consenso de que las empresas públicas no funcionan en la Argentina. Es importante volver sobre eso, pensar cuál fue el problema. Nosotros ahí hemos visto a través de la investigación histórica dos grandes problemas. El primero es que las empresas estatales en la Argentina han funcionado como pilar de la acumulación de lo que nosotros llamamos una burguesía planera. Buena parte de los problemas de las empresas públicas en la Argentina es que esas empresas públicas estuvieron ligados a empresas privadas que han digamos, aprovechado esa relación con estas empresas públicas de distintas maneras. La más común era
que estas empresas privadas compraban lo que producían las empresas públicas a precios inferiores a su precio en el mercado, incluso a veces por debajo de los costos. Y cuando no, le vendían la producción a las empresas públicas a precios muy por encima de los de mercado. O sea, las empresas públicas han sido una gran caja para financiar a la empresa privada, una empresa privada que en Argentina no tiene capacidad de competir en el mercado mundial, es deficitaria y salda esos déficits rapiñando al Estado. Entonces lo vemos en muchos ejemplos, pongo dos nomás porque si no va a ser una clase mía y no una charla con todo este gran panel que tenemos acá. Dos ejemplos nomás, por ejemplo, todo lo que es el complejo petroquímico argentino se instaló y funcionó no solo por la inversión estatal para construirlo, sino porque Gas del Estado e YPF le vendían su principal insumo, gas y petróleo, a precios muy por debajo del valor. Lo mismo pasaba con Somisa y todo lo que es la industria de la construcción y la siderúrgica privada, que son gente de mucha plata, Techint, Asindar, o sea, grandes empresas que valen miles de millones de dólares, que subsistían en la Argentina porque ay, no me sale el nombre, la siderúrgica argentina estatal les vendía a estas empresas su producción por debajo del costo, a tal punto que en 30 años la terminaron fundiendo. Bueno, esto se ve por todos lados. YPF se ha cansado de comprar, por ejemplo, todo lo que necesita para la construcción de gasoductos, oleoductos, también a empresas privadas que acumulan en la Argentina, como Techint, Somisa, decía, muchas gracias. Decía YPF, para la construcción de gasoductos y oleoductos, compraba a Techint, sobre todo, los caños a un precio muy por encima del que Techint vendía cuando tenía que exportar. Y ahora llegamos a un punto en el cual todas esas empresas han sido privatizadas, pero el Estado las sigue sosteniendo. Un absurdo, con los subsidios seguimos sosteniendo la acumulación de empresas privadas de electricidad, de gas, al punto, o sea, se han convertido tan claramente en empresas que, digamos, que no viven de la venta de lo que producen, sino que viven de los subsidios que logran capturar del Estado, que cada vez que hay un cambio de gobierno en la Argentina, estas empresas se venden a algún empresario amigo de ese gobierno, como ha pasado durante el macrismo. Estas empresas fueron vendidas, por ejemplo, a Marcelo Midlin, un empresario del sector energético afín al gobierno de Mauricio Macri, pero cuando cambió el gobierno vino Alberto Fernández, Massa, Cristina Fernández de Kirchner. Midlin vendió esas empresas a Vila y Manzano, dos empresarios precisamente muy amigos de Massa. Lo que queda claro es que esas empresas viven de los subsidios y los acuerdos que puedan hacer con el Estado. O sea, podríamos tener tranquilamente grandes empresas públicas si no tuviéramos, o sea, si esas empresas se pensaran y se construyeran no para sostener la acumulación y la riqueza, los millones que se llevan empresarios privados, grandes fortunas de la Argentina, podríamos tener un enorme complejo de empresas estatales produciendo todo lo que necesitamos. El segundo problema que vemos, que este es un problema más para pensar en qué tipo de empresas estatales tenemos, es el problema de la eficiencia. Hay una tendencia dentro de las empresas estatales en la Argentina a que fueron utilizadas como una forma de esconder la desocupación. El Estado peronista en la Argentina, a medida que la crisis se va desplegando, una crisis en la cual cada vez hay menos empleo, en lugar de tratar de desarrollar la producción para que haya más empleo, lo que hizo fue utilizar el empleo público para esconder de esa manera la desocupación, poniendo en esas empresas empleo redundante, empleo improductivo, empleo innecesario, lo cual también es un problema.
Y no es la forma en que nosotros, por lo menos del Movimiento Argentina 2050, estamos pensando las empresas estatales. Esto claramente no es culpa de los laburantes que trabajaban en esas empresas, sino del Estado que a través de su política económica y su política hacia las empresas estatales lo hizo así. Los laburantes laburamos de lo que podemos y muchas veces, lamentablemente, ni siquiera eso, o sea, ni siquiera tenemos laburo. Pero durante mucho tiempo en las empresas estatales hubo este problema, que las empresas no eran eficientes. Tenían mucho empleo para lo que tenían que producir. Y eso es un problema porque hay una riqueza ahí desaprovechada, la riqueza del trabajo de los laburantes que podrían, por lo menos esa es nuestra concepción. Para nosotros, como decía, la Argentina no necesitamos menos empleos públicos, necesitamos más. Pero también necesitamos planificar la producción, planificar la tarea estatal de manera que todos los empleados públicos que forman parte del Estado estén cumpliendo una tarea productiva necesaria con la mayor eficiencia posible, cosa de que el Estado pueda potenciar de la mejor manera su producción y sus recursos. Bueno, para poner a debate todas estas ideas y también para escuchar los reclamos que desde muchos años tienen los compañeros y compañeras que han trabajado en estas empresas estatales de la Argentina, es que armamos este panel y los invitamos, así que los voy a presentar, a ver si estamos bien con los nombres. Jorge Galati, sos vos, ex trabajador de SECBA, Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires. Rosana de Pascale, por allá, que, perdón Rosana, que escribí 100 veces mal tu apellido. Tu apellido no, tu apellido y tu nombre. El nombre fue porque es Rosana con doble N, nos costó. Ex trabajadora de Correos de Encotel. Héctor Barba, también ex trabajador de Correos en Encotel. Y vamos a proyectar, no sé si quieren ahora, un video de una compañera, Olga Vélez, de Tucumán, que lamentablemente ya quería estar presente en el panel y nosotros por cuestiones técnicas no pudimos sacar la transmisión, el Zoom para poder tenerla, porque ahora tenemos otros 2 Zoom más en otras salas y en esta no se podía, pero ella grabó gentilmente un video para que lo pasemos, así que no sé si quieren arrancar y después lo pasamos, o primero lo pasamos. Dale. Buenos días a todo el público presente en estas jornadas 2050. En primer lugar, agradecer la invitación a este evento. Por este medio participamos los ex trabajadores de la ex empresa Agua y Energía Tucumán. Somos la cara visible de más de 3.000 personas ya mayores de edad que desde el año 1998 luchamos por el pago del 10% de las acciones clase C que según la Ley de Reforma del Estado 23.696 nos corresponde a todo empleado de dichas empresas privadas. Dicho esto, les vamos a hablar con el corazón. Y llegado el año 1992, todo cambió en nuestras vidas, pues comenzaron los retiros voluntarios por la ley de Dromi, que en realidad fueron despidos encubiertos. Pasado un tiempo, nuestra empresa Agua y Energía Eléctrica se desmembró en EDET, Trasnoa, CETENOA, Hidroeléctrica, etcétera, etcétera. Y desde el año 1995 a 1998 comenzaron los despidos masivos en las distintas empresas privadas. Y comenzó la masacre, la desazón, los sinsabores de los que quedamos sin trabajo digno. Y recién el año pasado nos enteramos por el compañero Roberto Pastrana, de Correo Tucumán, que la batalla por el pago de la propiedad participada
seguía en pie en la capital federal. Y ya conectados con la mesa coordinadora de Ceiba y Correos de Buenos Aires, nos unimos en la búsqueda de un diputado nacional nos confeccione el proyecto de ley para poder cobrar una reparación histórica. Al día de la fecha ya contamos con el bendito proyecto y como nobleza obliga, les agradecemos infinitamente a los diputados que nos apoyan en esta gesta. Después de lo manifestado por los compañeros que han precedido la palabra, no dudamos de la calidad humana de los señores diputados. Esperamos un pronto tratamiento a nuestro pedido de reparación histórica. Y con eso nos despedimos. Un fuerte abrazo a todos y muchas gracias por la atención. Pero somos tenaces guerreros que tenemos fe y esperanza en Dios, que se hará justicia. Hay Fernando, que no lo... Fernando. Bueno, acá está Fernando Cardoso junto conmigo. Estamos hace rato ya articulando junto con la gente de Correo, con Rosana y con Héctor, reclamando algo que nos pertenece, como es trabajador del Estado. Hay un par de puntos que me gustaría añadir cosas con respecto a lo que dijo Gonzalo. Que toda esta política de glosamiento de las empresas del Estado, decadencia de las empresas del Estado, vino de la mano de la presidencia del tío patilludo del doctor Carlos Saúl Menem, por allá por el año 1989, donde una de las políticas era de la paridad cambiaria, era $1 peso, $1. Cabe destacar que ese proceso de privatización o concesión que se le dieron a las empresas privadas se llevó a cabo bajo la dirección técnica y financiera de organismos internacionales, ¿no? Como todos sabemos, el FMI, el BID, el Banco Mundial y todo lo demás. La parte nuestra de la energía eléctrica dejó de ser pensada y planificada como un bien estratégico para ser entendida como un bien de negocio. El modelo de privatización incorporó diferentes actores y aliados del gobierno de turnos, entre los que figuraban actores empresarios con el objetivo de lucrar y obtener ganancias rápidamente. Claro está, hace un par de días atrás y hoy en la actualidad, digamos, estamos con los cortes permanentes a raíz de que las empresas privadas no hicieron ningún tipo de inversión, ¿no? Sea cual sea. Bueno, Álvaro Zagaray de la UCD sostenía que por aquel entonces que achicar el Estado, como decía Gonzalo, era agrandar la nación. Después vino Dromi, que con la expresión de nada de lo que es del Estado, nada de lo que es estatal permanecerá en manos del Estado. Y ahí fue cuando sentaron al diputrucho para lograr el quórum para obtener la sanción de la ley para poder privatizar la joya de la abuela. Construyéndose en los años 90 el diagnóstico neoliberal que afirmaba que el Estado era un gestor ineficiente, como bien lo dijo Gonzalo, y que estaba en condiciones de administrar recursos como gas, electricidad, petróleo y todas las demás, inclusive Somisa, era el capital privado, el Estado no tenía nada. Bajo esta expresión quedó sustentada la enajenación de empresas como las que yo nombré. Me faltó Aerolíneas Argentinas, Entel, y Obras Sanitarias. En favor de las privatizaciones se expusieron cuatro argumentos. Y uno era la necesidad de reducir el déficit en la medida que las empresas serían entregadas como parte de pago de la deuda externa, y el hecho de pagar parte de la deuda daría señales de cambio favorable a rumbo de los agentes económicos y a los gobiernos de países desarrollados, consiguiendo así el apoyo de acreedores externos y para los grupos interesados a nivel local un incentivo.
Otro era la necesidad de la estabilidad en el periodo que precedió las privatizaciones con la hiperinflación sufrida como una herramienta importante del gobierno para el proceso a modo de actuar rápido. Las empresas públicas eran identificadas por el gobierno como una de las causas de la crisis. Por lo tanto, cuanto más rápido se privatizara, regresaría a la estabilidad y se reduciría el déficit público. Otro de los puntos era que el Estado no tenía capacidad de financiar inversiones en tecnología. Otro de los puntos era que se aseguraba que el Estado era incapaz de administrar con eficiencia, fomentaba la burocracia y la corrupción, por lo tanto imposible que le brinde buenos servicios. Ahora, analicemos las consecuencias del proceso de las privatizaciones. Sobre la propiedad, estaba relacionado el pasaje de la propiedad del Estado a los sectores estratégicos de la economía a manos privadas, provocando cambios estructurales en la propiedad, consolidando presencia de grandes grupos económicos. La reconversión de la empresa ocasionó implicancias directas sobre los trabajadores, quienes perdieron derecho con la estabilidad en el cargo. Ahí vino los famosos retiros voluntarios de las empresas del Estado, donde en realidad eran despidos encubiertos, pero vos ante el Ministerio de Trabajo vos no te despedían, vos te ibas voluntariamente de la empresa. Provocando una fuerte reducción de planteles mediante los retiros voluntarios. Cuando los trabajadores no aceptaban, comenzaban una campaña de persecución en contra de ellos. Eran trasladados a zonas alejadas de sus hogares o a otros sitios de trabajo con tareas o bien colocadas en estado o en disponibilidad. Con esto obtenían renuncias evitando despidos, como yo decía, los famosos retiros voluntarios. Y evitando también el costo político que le costaba al gobierno, porque vos te ibas por tu cuenta, el Estado no te echó. Entonces, esto da cuenta de la estrategia importante es que las empresas se otorgaban a la reducción del personal, acompañado por la sustitución del personal de mayor antigüedad, cuya experiencia no era deseada. O sea, ellos preferían tener un trabajador joven que un trabajador antiguo. Las cargas que tenía ese trabajador antiguo era completamente diferente al trabajador joven. Alcanzó un 50% del porcentaje promedio de dicha reducción en el 97. Eran las principales empresas privatizadas, ¿no? Por nombrar algunas. Por otra parte, se da un crecimiento acelerado del personal terciarizado, lo que permitió reducir costos laborales y debilitar la unidad en los trabajadores. Esto refuta la tesis del exceso del personal pregonando por el discurso privatistas. Las empresas privatizadas apuntaron a la firma de nuevos convenios colectivos de trabajo que destruyeron antiguas conquistas e introdujeron nuevas formas de explotación al trabajador. La desnacionalización es muy evidente y fuerte extranjerización de las áreas privatizadas. Las empresas eléctricas quedaron en manos de capitales públicos españoles, franceses, italianos y otros. Dentro de esos otros también están la parte chilena, apenas vino, se cambió de Segva a Edesur, ¿no? En nuestro país, las empresas públicas se extranjerizan y por otro lado, las empresas públicas de los países centrales se expanden. Con la finalidad de mantener la calma de los trabajadores, el gobierno de turno y un nuevo capital extranjero otorgaban al trabajador un paquete accionario de las mismas. Es decir, cuando fue el momento de la privatización, para que tanto los gremios como los trabajadores se quedaran tranquilos y permitieran esa privatización, al trabajador le hacían creer que era accionista de dicha empresa, con un tanto por ciento de la empresa, repartido entre todos los trabajadores que estaban en actividad en ese momento.
Cada vez que las empresas despedían trabajadores mediante el mal llamado retiro voluntario, esas acciones resultaban pérdidas para los empleados, mientras que las empresas las ubicaban en un fondo de recompra, siendo el mismo repartido a través del tiempo entre los trabajadores que continuaban en actividad. O sea, vos te ibas y te decían de que no tenías ninguna acción. La empresa se quedaba con esa acción en convivencia con otros organismos, se quedaban con esa acción y vos cuando ibas a reclamar tus acciones, te decían que no la tenías porque no la habías pagado. Entonces ahí empezamos a hacer un movimiento entre todos los trabajadores de ese momento de las empresas privatizadas. En este caso, bueno, nosotros en la parte de SECO habíamos empezado a hacer un reclamo administrativo donde le pedíamos al Estado Nacional, o a la justicia, mejor dicho, que diga si me correspondía o no me correspondía esas acciones que en su momento a mí me la quitaron. La justicia, después de varios años, dijo que sí, que nos correspondía. Iniciamos un juicio, ese juicio lo ganamos, tenemos sentencia firme, pero hoy por hoy el Ministerio de Economía nos quiere pagar a una tasa pasiva y con un interés sobre la caja, sobre la empresa, la caja. O sea que serían, después de 30 años de privatizaciones, sería 2,50 pesos. Ahí empezamos el derrotero de empezar a caminar los pasillos del Congreso Nacional. Dentro de ese derrotero nos hemos juntado o hemos conocido a la gente de Correo y nos hemos unido en esta lucha junto con la gente de YPF. Últimamente se nos sumó la gente de Agua y Energía, se nos sumó la gente de Petroquímica Mosconi. Entonces empezamos a caminar y logramos diferentes proyectos de ley. Entre esos proyectos de ley está el de la senadora Silvina García Larraburu, está en su momento lo ha presentado el diputado Pitrola, después lo ha presentado el diputado Pablo López, después lo ha presentado Romina del Pla, y hemos llegado a la diputada en ese momento, hoy actual ministra de Bienestar Social, Victoria Tolosa Paz, que se interesó y hizo el proyecto de ley y hoy lo está impulsando el diputado Juan Marino en conjunto con la diputada Vanessa Siley. Vale destacar que todo esto nosotros no lo hicimos porque dijimos vamos a ver de qué forma vamos a jorobar al Estado. Sabemos que hoy por hoy el Estado, como bien dijo acá Gonzalo, no tiene un peso partido por la mitad. No somos kamikaze. Entonces, nosotros, por la parte de SECOA somos 16.000 trabajadores, por la parte de Correo, bueno, yo se los adelanto, pero después se lo va a decir Héctor o Rosana. Es una familia de 20.000 trabajadores más. Y Agua y Energía en todo el país serán aproximadamente 9.000 personas más. Para todo esto, hacemos un conjunto de 36, ponele 46.000 personas. Pero ¿por qué digo que nosotros no lo hicimos porque no somos kamikazes? Lo que pasa es que nosotros hicimos todo esto porque hay un antecedente de todo esto. Hay un reconocimiento a los trabajadores de Somisa con el decreto 251/2011, firmado por aquel entonces por la presidenta Cristina Kirchner, quien destacó que esta deuda que se debía saldar sin importar quién la hubiera asumido. El comunicado oficial recuerda que en la década del 90, tras la privatización de la Sociedad Mixta Siderurgia Argentina, Somisa,
miles de obreros fueron desvinculados y debieron retirarse sin percibir el monto que les correspondía por las acciones en el marco del programa de propiedad participada, el famoso PPP. Desde entonces se agrega la información oficial, los ex obreros iniciaron reclamos correspondientes que tuvieron respuesta en la política, incluso social, del gobierno. El 23 de julio de 1990 era la fecha de corte de Somisa. Toda aquella persona que se encontraba en actividad hasta ese momento le correspondían las acciones como había puesto en el decreto Cristina Fernández de Kirchner. Después quedó, firme mediante el decreto 1398/90. Y el 26 de noviembre de 1992 es la fecha que se instrumentó las PPP para el caso de Somisa. Pero no solamente Somisa tuvo las acciones, también la tuvo YPF. Entonces, el Gobierno Nacional, a través de la Ley 27133, dio respuesta al reclamo de los ex trabajadores de yacimientos petrolíferos fiscales, que en la década de los 90 sufrieron la pérdida de su puesto de trabajo, como lo pasó a todos. En su momento, uno en el 90, 92, 94, pero en esa década nos tocó a todos. La ley contempla las diferentes situaciones que presentan en la actividad como consecuencia de la oportuna implementación de los regímenes indemnizatorios que no lograron resarcir satisfactoriamente el perjuicio sufrido por los ex trabajadores. El cálculo de la nueva indemnización se ha contemplado los antecedentes laborales de las personas beneficiarias, como así también la cotización de la acción a la fecha de publicación de la norma de las PPP por YPF. El modelo privatista implicó que hoy en día seguimos padeciendo las consecuencias de aquel proceso iniciado a mediados de los 70 y concretado en mediados de los 90. Evidentemente el modelo privatista ha fracasado y como dijo Gonzalo, es momento de retomar aquellas nociones que llevaron a conformar un sistema energético estatal, integrado y centralizado. Yo le pido al señor presidente, si es que alguno de su gabinete o grupo estará viendo esta transmisión a través de este video que estamos haciendo, o si llega a llegar, y como dice la doctora Fernández de Kirchner, no le tiemble la mano y empieza a firmar con la lapicera. Yo quiero que las empresas que eran del Estado vuelvan a ser del Estado. La plata tiene que quedar acá, en Argentina, y no se tiene que ir a Francia, no se tiene que ir a Italia, no se tiene que ir a Chile. Tenemos que volver a recuperar lo que era nuestro. Más que nada por un tema de soberanía. Las empresas del Estado es soberanía pura. Listo. Y ahora entonces seguimos con el panel con Héctor Barba y Rosana De Pascale, ex trabajadores de Correos de Encotel. Bueno, antes que nada, buenos días, agradecer la presencia de todos. Y como dijo un poco el compañero Jorge Galati, amigo aparte, venimos luchando desde hace un montón de tiempo. Desde el 2016 que venimos caminando los pasillos. Pero quisiera remontarme un poquito a lo anterior, donde nosotros, empleados de Correo hablo, no pedimos en ningún momento que se nos aplicara el programa de propiedad participada. A nosotros se nos obligó, en cierta forma, a aceptar en concomitancia con los sindicatos en ese momento y a raíz de que le ofrecían el tema de acciones para los empleados, los cuales nosotros teníamos el 14%, tenemos el 14%, para que privatizaran Correo. Lamentablemente, hace 30 años que venimos padeciendo que ni siquiera nos den la hora ni nos den la importancia que tenemos realmente los empleados del Correo. La empresa de Correo jamás
dio pérdida y es la única empresa que abarca en todo el país con personal en los distintos puntos y hasta los más pequeños que hay, desde el norte de Jujuy hasta La Quiaca, desde La Quiaca, perdón, hasta el sur argentino, inclusive Ushuaia, y hasta la Antártida Argentina, porque hay personal de correo en la Antártida Argentina. Entonces, vemos que lamentablemente ninguno de los gobiernos, después de que se sucedió con la ley 23696, con las privatizaciones, decreto y ley firmada por Carlos Saúl Menem en ese momento, ninguno de los gobiernos posteriores hizo caso omiso, mejor dicho, todos los gobiernos posteriores hicieron caso omiso a la realidad que tenían los empleados de correo. Y hablo de empleados de correo porque Jorge ya se expresó con la gente por el tema de Segva, entonces nosotros ahora vamos a explayarnos un poquito con la gente de correo. Lamentablemente, nosotros hemos perdido un montón de compañeros en el camino y a raíz de este tema de la ley famosa, hemos tenido 74 suicidios. El año pasado fue el último de un compañero que trabajando con un estado depresivo ya totalmente por todo esto, se mató abajo de un camión con la moto. Entonces no queremos que vuelva a suceder más esto. Esto es una responsabilidad del Estado Nacional. Nosotros sabemos que el Estado Nacional en estos momentos está afectado por todo el problema de la pandemia, por todo lo que se padeció, pero la ley les dice clarito que ellos están facultados para imprimir bonos de consolidación de deuda. Nosotros, y hablo la Coordinadora Nacional, está concientizada de todo esto y hasta aceptaría el pago de esta deuda por los bonos de consolidación de deuda. Pero pedimos que sea efectivo ese pago y no que sigamos dando vueltas. Por eso hoy tenemos el apoyo de muchos diputados y entre ellos quien es la presidenta de la Comisión de Trabajo, la diputada Vanessa Siley, y el compromiso del tratamiento de estos proyectos de una vez por todas en la Cámara, en el Congreso Nacional. Pero a raíz de todo esto, nosotros venimos padeciendo mucho castigo. Siguen las consecuencias. Hay compañeros que son apretados hoy por los sindicatos para que no puedan concurrir a las marchas, para que no formen presencia y que esto cada vez se haga más visible. Así y todo, hoy Correo ha conformado casi 11 grupos en todo el país que están trabajando y cada día se están incrementando más. La gente de Segva aquí en Capital y hoy por hoy en el país también está la gente de Agua y Energía que ya ha incrementado también todo esto. Así que esperamos que tome conciencia el gobierno nacional del desfasaje que hemos tenido muchos de los trabajadores que hemos cumplido con las empresas del Estado. Y hemos cumplido porque nosotros hemos trabajado para que las empresas del Estado siguieran trabajando. Y en Correo tuvimos la desgracia de que se les permitió a un montón de empresas privadas intervenir en lo que es el monopolio postal. Y nunca Correo ni el Estado aplicó lo que es la ley de monopolio postal, porque si no, no podría estar trabajando ninguna. Jamás Correo, la gente de Correo presentó alguna queja para que no pudieran trabajar empresas como Casa, Andriani, Oca y compañía. Pero aparentemente ellos sí están tratando de explotar todos los medios posibles para que Correo pierda todas las formas que tenga de trabajo. Pero vuelvo a repetir, esperamos que los señores diputados nacionales que hoy conforman el Frente de Todos y la oposición, porque nosotros hemos sentado a hablar con gente, con diputados de toda extracción política, es decir, no tenemos ningún inconveniente, pero esperamos que sean conscientes y pacientes de lo que nosotros venimos padeciendo desde hace 3 décadas y esperamos que aprueben esos proyectos para beneficio de un montón de trabajadores, como en el caso de Correo de 20.000, caso de Segva 16.000, los 9.000 y pico de Agua y Energía. Así que lo que esperamos, lo mismo, vuelvo a repetir lo que dijo Jorge, que si de alguna manera el señor presidente recibe este video, sea consciente de lo que estamos padeciendo y dé el visto bueno para que sea aprobado como ley los proyectos que te hemos presentado en el Congreso.
Desde ya, nuevamente, gracias a todos y agradecerles la presencia acá hoy en el acto. ¿Qué tal? Buen día. Gracias, Gonzalo, por la invitación y a todo el colectivo que vos integrás. Gracias a todos los presentes. No hay mucho más que agregar de lo que ya detallaron, creo que mis compañeros. Yo no sé si el presidente verá este video, pero más apelo que a la clase dirigencial, a los propios compañeros y compañeras. Esta charla a través de los presentes, de la transmisión, que sea un multiplicador en el sentido de compartir algunas ideas y en particular los veteranos a veces cuando hablamos de décadas ya pasadas parece que no tuvieran ninguna consecuencia en el presente, pero el proceso privatizador en Argentina es la raíz, la génesis, la madre de los males, de varios de los males que tiene esta patria. No se conoció en la Argentina, por citar un ejemplo, índices de desocupación de los que generaron el proceso privatizador. El presidente privatizador se fue dejando un 18% de desocupación, índices nunca vistos en Argentina. En el 2003, cuando luego de estallado la fantasía y la mentira del 1 al 1, luego del 2001, este país tenía el 25% de desocupación. Todo eso fue producto, yo no tengo ninguna duda, del proceso de la herencia que nos dejó el menemato. 65 empresas del Estado se liquidaron, 155.000 puestos de trabajo directo e incalculables puestos de trabajo indirecto de todas las pequeñas firmas proveedoras y talleres que formaban parte de lo que era la cartera de proveedores de las empresas del Estado. Un proceso de extranjerización brutal, un proceso de sangría de la riqueza nacional, porque durante 3 décadas se viene sangrando esta Argentina a través de las tarifas, porque toda la ganancia va a las casas matrices transformada a dólar en el extranjero, con un proceso de endeudamiento brutal. Los años más felices de esta patria se conocieron con la nacionalización de las empresas públicas, la nacionalización de las empresas estratégicas para el desarrollo y para la sustentación de la soberanía nacional. Creo que por ese lado, y en particular la lucha de los compañeros y compañeras ex trabajadores de las empresas del Estado por un derecho que nos dio una ley que despojó de soberanía al país, de trabajo, de dignidad, de salud y de previsión social a 155.000 trabajadores. La ley de reforma del Estado, paradójicamente, no de forma casual, se sanciona un 17 de agosto, día del paso de la inmortalidad de nuestro libertador de América, don José de San Martín. Así de crueles son. Hasta en esos pequeños detalles y en esas pequeñas cositas que si uno quiere ver y quiere leer en la historia, forman parte, digamos, del despojo. Nosotros pensamos, compartimos las ideas que transmitió Gonzalo, comparto lo que dijo el compañero Jorge Galati, no hay posibilidad de desarrollo y de soberanía nacional sin empresa del Estado fuerte, no hay posibilidad de generar el empleo que hoy hace falta en este país sin empresas del Estado, porque entendemos que son los motores posibles de la economía. No podemos condenar a nuestra juventud a tener que vivir, transitar sus mejores años de vida precarizados en una aplicación. No podemos condenar a nuestros mayores todavía en edad activa a tener que estar subidos, precarizados por una aplicación. Necesitamos trabajo digno, necesitamos trabajo con derechos, con un salario digno, con una previsión social para la edad adulta, con una buena cobertura médica. Eso es lo que necesitamos. Entendemos que no va a ser posible si no se retoma el camino de la recuperación de la soberanía y, en el caso de las empresas privatizadas, de recuperar todo lo que se ha rifado. Y en el caso puntual del reclamo de los ex trabajadores,
nosotros somos un poco la memoria viva de todo ese proceso que se vivió, de sufrimiento, de familias destruidas, de muchos compañeros suicidados, con muchos años de antigüedad, que los llamaban para decirte te tenés que ir, porque te despedían, no eran voluntarios los retiros, te despedían, gente que volvía a la casa y al otro día no amanecía. Bueno, todo eso vivimos nosotros y creemos que también históricamente tenemos la obligación de compartirlo con las nuevas generaciones. Estamos reclamando puntualmente que se cumpla con la ley, con el compromiso del programa de propiedad participada para todos los trabajadores de las empresas del Estado que no han cobrado. Estamos pidiendo un reclamo que es económico, una indemnización, una reparación indemnizatoria. Pero también pedimos con esta ley, porque no es solo el resarcimiento económico, es el reconocimiento de uno de los poderes del Estado Nacional, que es el Congreso, a todos los trabajadores que sufrimos el proceso de privatización. Es el reconocimiento histórico. Los trabajadores de las empresas del Estado hicimos patria trabajando para las empresas del Estado. Pretendemos no solamente la reparación económica, sino que el Estado Nacional reconozca, como se ha reconocido en otras tantas áreas, el despojo que se realizó con nosotros. Así como tuvieron su ley de reparación los trabajadores de YPF, de yacimientos petrolíferos fiscales, como se debería llamar, no YPF sigla, así como lo tuvieron los trabajadores de Somisa, así como lo tuvieron los trabajadores de Altos Hornos Zapla, lo pedimos para nuestras empresas y lo pedimos para todos los trabajadores de las empresas privatizadas. Gracias por la invitación, nuevamente Gonzalo, a todo el colectivo, a todos los presentes, bueno, y a todos los que puedan ver esta transmisión. Gracias. Bueno, tenemos unos minutos más por si hay alguna pregunta, alguien que quiere intervenir desde el público agregando algo. O hacerle alguna pregunta a los compañeros, a las compañeras, a mí, como quieran. Si no, no sé si alguien de ustedes quiere agregar algo, si no hago yo un pequeño cierre y cerramos. Agradecerte a vos y a todos y al colectivo del Proyecto 2050. Bueno, lo que queríamos de parte de esta coordinadora, como dijo Fernando, el agradecimiento a vos, Gonzalo, a todo el Proyecto 2050 y a toda la gente que hoy se hizo presente y la que está por ahí mirando por Facebook este programa, este video. Así que simplemente eso, nuestro agradecimiento y esperemos que esto tenga eco positivo. Bueno, yo agrego 3 minutos, ya que estamos con tiempo, porque escuché atentamente, a Jorge no tanto, porque está tratando de remediar el problema con el video, pero estuve escuchando y venía siguiendo el reclamo de los compañeros y compañeras ex trabajadores de empresas estatales. Y mientras los escuchaba me ponía a pensar qué paradoja, porque yo arranqué hablando de un modelo, un sistema que se ha cansado de regalar a empresarios que son hoy millonarios, o sea, que integran los rankings de revistas Forbes y todo eso, principales millonarios de la Argentina. El Estado se ha cansado de transferirles miles y miles de millones de dólares de las empresas estatales bajo otras decenas de formas de transferencias de dinero público, que es plata de todos los que habitamos la Argentina y producimos en este país. Se han cansado de transferirle a millonarios plata y lo siguen haciendo. Mencionamos recién las empresas de servicio, pero podríamos empezar a enumerar un montón de cosas, de no servicios. Y sin embargo, que acá estos compañeros y compañeras y todos los miles a los que representan tengan que estar desde hace 30 años exigiendo que les paguen algo que es lo que les prometieron, o sea, una verdadera estafa para poder privatizar las empresas de la manera más tranquila posible y sin que
generar conflictos, inventaron esto del programa de propiedad participada, que fue realmente una estafa, porque 30 años después aún lo siguen exigiendo. Qué paradójico, qué paradójico, no, así funciona el sistema en el que vivimos, la sociedad capitalista y en particular el capitalismo argentino, pero que ustedes tengan que estar desde hace 30 años movilizados y reclamando y haciendo acciones judiciales y teniendo que interpelar a diputados que son parte, que dicen que acompañan proyectos y son parte de gobiernos que tranquilamente podrían resolver muy rápidamente esta cuestión. Y todo esto mientras se siguen transfiriendo y se sigue dilapidando todos los días un montón de plata de todos nosotros a 20, 30, 40 grandes empresas privadas que vivieron y hasta que no cambiemos esto seguirán viviendo del Estado. Porque ustedes hicieron énfasis en sus exposiciones en el modelo privatista desde mediados de los 70 hasta los 90, pero en realidad acá hay algo, o sea, hay una constante que viene un poquito más atrás y que sigue después, porque lo que uno ve es los mismos grupos empresarios, los podríamos nombrar porque son Techint, Pesca Carmona, Pérez Compán, o sea, todas estas empresas, lo que en su momento se llamó la patria contratista o los capitanes de la industria, luego terminan muchos de ellos, más recientemente, en la mafia de los cuadernos y todas las estafas en torno a la obra pública, que en los 50, en los 60, en los 70, vivían de estos mecanismos para ir exprimiendo a las empresas estatales hasta dejarlas al borde de la quiebra, y que después fueron estas mismas empresas las que terminan comprando las empresas estatales que se privatizaron, encima de una manera bastante espuria, porque en muchos casos con bonos de deuda argentina completamente devaluados que fueron tomados a su valor. Y después vemos a esta misma gente que sigue a través de esas empresas públicas recibiendo plata del Estado o a través de otros mecanismos. O sea, la Argentina está fundida, o sea, no solo fundieron las empresas estatales, la Argentina está fundida y hace 70 años que viene de crisis en crisis por sostener a estos empresarios parásitos que llevan un montón de plata por miles de mecanismos, mientras ustedes tienen que estar reclamando que les paguen simplemente aquello que les dijeron que les iban a pagar, mientras los obligaban a dejar su trabajo, a enfrentar situaciones de desempleo, como muchos otros, porque quizás ustedes, si en la Argentina hubiera, no sé, jubilaciones dignas, si hubiera empleo, quizás no estarían reclamando esto, pero el problema es que los han dejado en pampa y la vía y aquello que les prometieron no se los dan. Así que bueno, desde acá los acompañamos también en este reclamo y nada, seguiremos trabajando, seguiremos charlando, porque nosotros creemos, como decía al principio, desde el movimiento Argentina 2050 y desde Vía Socialista, que como creen ustedes, la única manera de sacar al país adelante, sacarlo de la crisis, es construir un nuevo Estado que no esté al servicio de esos empresarios parásitos que nos trajeron hasta acá, sino al servicio de los trabajadores, y que a través de la empresa pública y de la planificación estatal pueda construir un país sobre nuevas bases económicas, una economía fuerte que pueda exportar, basada en sectores de alta tecnología y que genere la riqueza para que la Argentina deje ser lo que es hoy un mar de pobreza, de desempleo, de precarización laboral, y pueda ser un país en el que valga la pena que los que laburamos todos los días podamos vivir. Así que bueno, les agradezco una vez más por estar acá, y seguramente nos seguiremos viendo, seguiremos charlando en otras actividades, acompañando el reclamo de ustedes y también invitándolos seguramente a la próxima edición que hagamos de estas jornadas Argentina 2050. Así que bueno, gracias.